El marido por correo llegó vestido con harapos. La gente se rió y lo tildó de inútil. Pero la viuda vio algo que nadie más vio. Y cuando se casó con él, todo el pueblo aprendió el verdadero valor de un buen hombre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento de marzo azotaba las colinas ondulantes del territorio de Montana con una ferocidad que parecía personal, como si la tierra misma estuviera tratando de arrancar a Eleanor Tate de su rancho. Ella se irguió contra la ráfaga helada, ajustando el chal de lana alrededor de sus hombros, mientras observaba las ovejas dispersas por el pasto empapado. Cada animal representaba dinero que no podía permitirse perder, sustento que dependía únicamente de sus manos agrietadas y su voluntad inquebrantable. 35 años habían endurecido su rostro, pero no habían logrado quebrar el fuego en sus ojos verdes. 3 inviernos habían pasado desde que enterró a Thomas, y cada primavera traía nuevos desafíos que parecían diseñados para recordarle que una mujer no tenía lugar dirigiendo una operación ganadera. Los banqueros de Helena la miraban con una mezcla de lástima y exasperación cuando llegaba con sus pagos justos a tiempo. Los comerciantes de la ciudad susurraban a sus espaldas sobre la viuda obstinada que se negaba a aceptar la realidad. Pero Eleanor conocía la realidad mejor que cualquiera de ellos. La realidad era levantarse antes del amanecer para revisar las cercas rotas por el viento. Era luchar contra carneros tercos durante el período de apareamiento, coser su propia ropa cuando se desgarraba en los alambres de púas, y contar cada centavo hasta que dolían los dedos. La realidad era la soledad que la consumía durante las largas noches de invierno, cuando el silencio de la casa se volvía tan pesado que casi podía sentirlo presionando contra su pecho. El sonido de cascos sobre tierra húmeda la sacó de sus pensamientos. Abigail Tate, su cuñada, se acercaba en su carreta desvencijada, su rostro redondo enmarcado por mechones grises que escapaban de su bonete. A los 42 años, Abby había criado 5 hijos y enterrado a 2, experiencias que habían grabado líneas de sabiduría y preocupación alrededor de sus ojos bondadosos. «Eleanor», gritó Abby por encima del viento mientras detenía la carreta cerca del corral. «Vine tan pronto como pude. ¿Estás segura de esto?» Eleanor sintió que sus mejillas se sonrojaban, aunque no sabía si era por el frío o por la vergüenza. La carta que había enviado a Abby la noche anterior había sido directa, sin adornos. Había decidido buscar un esposo por correspondencia. Un arreglo puramente práctico, se había dicho a sí misma mientras escribía el anuncio que enviaría al periódico de Denver. No se trataba de romance o compañía, sino de supervivencia. «No hay otra opción», respondió Eleanor, ayudando a Abby a bajar de la carreta. «Jonas Fielding volvió a pasar por aquí ayer. Su oferta ha bajado otros $50. Los labios de Abby se fruncieron en una línea delgada. Jonas Fielding era como una sombra que se cernía sobre el valle, expandiendo constantemente sus propiedades ganaderas y mirando la tierra de Eleanor como un buitre esperando a que la carroña estuviera lo suficientemente débil. Su última visita había sido particularmente desagradable, con insinuaciones apenas veladas sobre lo que le sucedía a las mujeres que se volvían demasiado problemáticas para la comunidad. «Ese hombre es una víbora», murmuró Abby mientras caminaban hacia la casa. «Pero Eleanor, cariño, ¿un extraño? ¿Alguien que ni siquiera conoces?» Eleanor empujó la puerta de madera que Thomas había tallado con sus propias manos, recordando cómo él había insistido en agregar pequeños detalles decorativos incluso cuando apenas tenían dinero para clavos. La cocina los recibió con el aroma persistente del pan de ayer y el humo de leña. Era un espacio austero pero limpio, con una mesa de pino gastada y 2 sillas que habían visto mejores días. «Siéntate», dijo Eleanor, señalando una de las sillas mientras ponía la tetera al fuego. «Voy a explicarte todo». Abby obedeció, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Eleanor. «Has pensado mucho en esto, ¿verdad? Durante meses». Eleanor se volvió para enfrentar a su cuñada, cruzando los brazos sobre el pecho. «Willie hace lo que puede, pero es solo un muchacho. Necesito a alguien con la fuerza para manejar los carneros durante la temporada de cría, alguien que pueda reparar las cercas cuando se rompen en las tormentas, alguien que pueda protegerte de Jonas», terminó Abby suavemente. Eleanor asintió, sintiendo que la tensión en sus hombros se aliviaba ligeramente al admitir finalmente la verdad completa.
No puedo hacerlo sola, Abby. He estado fingiendo que sí, pero cada día se vuelve más difícil. Si no hago algo pronto, perderé todo lo que Thomas y yo construimos. La tetera comenzó a silbar, proporcionando una banda sonora melancólica a la conversación. Eleanor preparó el té con movimientos precisos, encontrando consuelo en la rutina familiar. Había aprendido que las pequeñas ceremonias de la vida doméstica podían anclarla cuando todo lo demás parecía estar a la deriva. «¿Qué tipo de hombre buscas?», preguntó Abby, aceptando la taza humeante con manos agradecidas. Eleanor había ensayado esta respuesta. Alguien fuerte, un vaquero experimentado tal vez, o un ranchero que haya perdido su propia tierra. Alguien que entienda el trabajo duro y no tenga expectativas románticas poco realistas. ¿Y si resulta ser cruel o perezoso? O... entonces lo enviaré de vuelta, interrumpió Eleanor con más confianza de la que sentía. Será un período de prueba. Si no funciona, si no puede hacer el trabajo o si causa problemas, se va. Abby bebió su té lentamente, estudiando el rostro de Eleanor con la intensidad de alguien que había conocido dolor y entendía las decisiones desesperadas que a veces lo acompañaban. «Tu hermano se habría opuesto a esto», dijo finalmente. «Thomas está muerto», respondió Eleanor, las palabras saliendo más bruscas de lo que pretendía. «Y si estuviera vivo, no necesitaría buscar un esposo extraño». El silencio se extendió entre ellas, interrumpido solo por el viento que gemía alrededor de la casa como un espíritu inquieto. Eleanor se arrepintió inmediatamente de su tono áspero. Abby había sido más que una cuñada. Había sido una hermana de corazón, la única persona que había permanecido a su lado cuando otros en la comunidad comenzaron a susurrar que era hora de que Eleanor aceptara la derrota y se mudara a la ciudad. «Lo siento», murmuró Eleanor. «Es solo que me siento como si estuviera traicionando su memoria al casarme con un extraño por conveniencia». «Oh, cariño». Abby extendió la mano a través de la mesa para cubrir la de Eleanor. «Thomas te amaba lo suficiente como para querer que fueras feliz, incluso si eso significaba encontrar a alguien más. Él nunca habría querido que sacrificaras tu vida por un recuerdo». Eleanor parpadeó rápidamente, negándose a permitir que las lágrimas cayeran. Había llorado lo suficiente durante los primeros meses después de la muerte de Thomas. Ahora, las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. «Tal vez tengas razón», admitió, «pero esto no se trata de encontrar el amor de nuevo. Se trata de supervivencia». Un golpe fuerte en la puerta las sobresaltó a ambas. Eleanor se levantó, alisando su falda y comprobando que su cabello castaño aún estuviera recogido en su moño práctico. No esperaba visitantes, y las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias. Abrió la puerta para encontrar al joven Willie Martin parado en el porche, sus mejillas sonrojadas por el frío y la excitación. A los 16 años, Willie era todo codos y rodillas, con una mata de cabello rubio rojizo que se negaba a permanecer peinado sin importar cuánta pomada usara. «Señora Tate», jadeó, «hay un hombre en la estación de tren. Dice que está aquí por su anuncio». Eleanor sintió que su estómago se hundía. El anuncio apenas había salido en el periódico la semana pasada. No había esperado una respuesta tan pronto, y ciertamente no había esperado que alguien apareciera sin previo aviso. «¿Un hombre?», repitió Abby desde detrás de Eleanor. «¿Ya?» «Sí, señora», confirmó Willie, aparentemente inconsciente de la conmoción que había causado. «El jefe de estación me pidió que viniera a buscarla. Dice que el hombre ha estado esperando allí desde el tren de la mañana». Eleanor intercambió una mirada con Abby, viendo su propia aprensión reflejada en los ojos de su cuñada. Había imaginado tener más tiempo para prepararse, para ensayar lo que diría cuando finalmente conociera a su pretendiente por correspondencia. En su mente, había visualizado un encuentro controlado, tal vez en la ciudad con testigos alrededor. No esto, esta llegada abrupta que la dejaba sintiéndose expuesta y no preparada. «¿Cómo se ve?», preguntó Abby, siempre práctica. Willie se encogió de hombros, como si hubiera estado viajando durante mucho tiempo, y vaciló, mordisqueando su labio inferior. «¿Y qué?», presionó Eleanor. «Bueno, no se ve exactamente como esperaría que se viera un vaquero, señora. Más como tal vez un vendedor o algo así, pero está muy delgado». El corazón de Eleanor se hundió aún más.
Había imaginado a un hombre robusto con manos callosas y hombros anchos, alguien que pudiera manejar un carnero obstinado o levantar balas de heno sin esfuerzo. Un vendedor delgado no era exactamente lo que tenía en mente. «Supongo que debería ir a conocerlo», dijo, sorprendida por lo firme que sonaba su voz cuando se sentía tan inestable por dentro. «Iré contigo», declaró Abby, levantándose de su silla. «¿No es necesario?» «Eleanor Marie Tate», interrumpió Abby, usando el nombre completo de Eleanor como había hecho cuando eran más jóvenes. «Si vas a conocer a un extraño que podría convertirse en tu esposo, no lo vas a hacer sola». A pesar de su nerviosismo, Eleanor sintió una oleada de afecto por su cuñada. Abby había sido una presencia constante durante los momentos más oscuros de Eleanor, apareciendo con comida cuando Eleanor estaba demasiado triste para cocinar, ayudando con las tareas del rancho cuando Eleanor estaba abrumada, y ofreciendo oídos comprensivos cuando Eleanor necesitaba desahogarse. «Está bien», concedió Eleanor, «pero actuemos como si esto fuera completamente normal, como si esperáramos que llegara». Willie ya había comenzado a regresar hacia la ciudad, claramente ansioso por ver cómo se desarrollaría el drama. Eleanor se ató su mejor chal, el de lana azul que Thomas le había comprado para su último cumpleaños, y revisó su reflejo en el pequeño espejo junto a la puerta. Se veía pálida pero determinada, sus ojos verdes reflejando una mezcla de aprensión y curiosidad. El viaje a la ciudad tomó 20 minutos en la carreta de Abby, tiempo que Eleanor pasó tratando de calmar sus nervios y prepararse para cualquier escenario posible. ¿Y si el hombre era grosero? ¿Y si era demasiado mayor o demasiado joven? ¿Y si una mirada a su rostro la llenaba de tal repulsión que no podía fingir siquiera cortesía? La estación de tren de Cedar Hollow era poco más que una plataforma de madera con un pequeño edificio que servía como oficina de telégrafos y sala de espera. Como era habitual en una tarde de marzo, estaba prácticamente desierta excepto por el jefe de estación, el señor Henderson, que estaba barriendo la plataforma con más vigor del necesario. «Ahí está», murmuró Abby, señalando hacia el banco cerca de la oficina. Eleanor siguió su mirada y sintió que su respiración se detenía. El hombre sentado en el banco era, de hecho, delgado, pero no de la manera saludable de alguien acostumbrado al trabajo físico. Era la delgadez de alguien que había conocido el hambre real, que había perdido peso que no podía permitirse perder. Su ropa, aunque limpia, estaba claramente gastada y remendada en varios lugares. Su sombrero había visto mejores días, y sus botas estaban tan desgastadas que Eleanor podía ver dónde había intentado repararlas él mismo. Pero fue su rostro lo que la sorprendió más. Había esperado rudeza, tal vez incluso una cierta tosquedad que viniera con una vida de trabajo manual. En cambio, vio características refinadas marcadas por la adversidad, ojos azules que sostenían una mezcla de esperanza y resignación, y manos que, aunque callosas, eran las de alguien más acostumbrado a sostener una pluma que una cuerda. Cuando sus ojos se encontraron, él se levantó inmediatamente, quitándose el sombrero para revelar cabello castaño que necesitaba un corte, pero estaba peinado pulcramente. Era más alto de lo que había parecido sentado, pero llevaba sus hombros con una ligera inclinación hacia adelante, como si estuviera acostumbrado a tratar de hacerse menos visible. «¿Señora Tate?» Su voz era suave, educada, con un ligero acento que sugería educación y tal vez orígenes urbanos. «Soy Samuel Whittaker», escribí en respuesta a su anuncio. Eleanor se encontró estudiando su rostro, buscando señales de carácter en las líneas alrededor de sus ojos y la forma en que sostenía su boca. Era guapo de una manera silenciosa, poco dramática, pero había algo en sus ojos que hablaba de pérdidas que se extendían más allá de la mera pobreza material. «Señor Whittaker», respondió, sorprendida de que su voz sonara tan calmada. No esperaba, es decir, llegó muy rápido. Una sonrisa tímida tocó las comisuras de sus labios. «Me temo que no tenía otro lugar a donde ir, señora. Cuando leí su anuncio parecía exactamente lo que había estado buscando». Abby se aclaró la garganta discretamente, recordando a Eleanor los modales básicos. «Oh, perdón. Señor Whittaker, esta es mi cuñada, la señora Abigail Tate». Samuel inclinó la cabeza cortésmente hacia Abby. «Señora Tate, es un placer conocerla». «Igualmente», respondió Abby, aunque Eleanor podía detectar la reserva en su voz. «¿Ha viajado lejos?» «Desde St. Louis».
respondió Samuel, y algo en la forma en que dijo el nombre de la ciudad sugirió que no había sido una partida voluntaria. Ha sido un viaje largo. Eleanor se encontró en una encrucijada. Este hombre no era en absoluto lo que había imaginado cuando escribió su anuncio. No tenía la presencia imponente de un vaquero experimentado, ni la constitución robusta de un ranchero. Pero había algo en su demeanor, una quieta dignidad incluso en medio de circunstancias obviamente reducidas, que despertó su curiosidad a pesar de sus reservas. «Señor Whittaker», comenzó cuidadosamente, «debo admitir que su presentación no es exactamente lo que esperaba cuando publiqué mi anuncio». Los hombros de Samuel se tensaron ligeramente, pero mantuvo contacto visual. «Entiendo completamente, señora Tate. Si prefiere que me vaya...» «No dije eso», lo interrumpió rápidamente, sorprendiéndose a sí misma. «Pero debo preguntarle, ¿tiene experiencia con el ganado? ¿Con el trabajo de rancho?» «No tengo experiencia formal», admitió, «pero estoy dispuesto a aprender. Era profesor, señora Tate. Sé que eso no suena como la preparación ideal para el trabajo de rancho, pero puedo prometerle que trabajo duro y aprendo rápido». Un profesor. Eleanor sintió una mezcla de decepción y fascinación. La decepción porque confirmaba que este hombre no tenía las habilidades prácticas que necesitaba desesperadamente. La fascinación porque había algo inherentemente intrigante sobre un profesor educado que había caído en tales circunstancias que estaba dispuesto a convertirse en el esposo por correspondencia de una ranchera viuda. ¿Qué lo trajo de la enseñanza al... «¿Esto?», preguntó Abby, su curiosidad aparentemente superando su cautela inicial. La mandíbula de Samuel se tensó, y Eleanor vio una sombra cruzar sus ojos. «Circunstancias desafortunadas, señora Tate. Prefiero no entrar en detalles, si me permite». Eleanor estudió su rostro, notando la forma en que sus manos se habían cerrado en puños sutiles a sus costados. Fuera lo que lo había traído aquí, había sido doloroso. Reconoció la expresión de alguien que había experimentado el tipo de pérdida que se extendía más allá de lo financiero, hacia algo más personal y devastador. El viento se levantó nuevamente, recordándole las tareas que esperaban en casa. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Podía enviar al señor Whittaker de vuelta en el próximo tren, adherirse a su plan original de encontrar un vaquero experimentado, y esperar que apareciera otra respuesta a su anuncio. O podía arriesgarse con este hombre poco probable que parecía tan desesperado por un nuevo comienzo como ella lo estaba por ayuda. «Señor Whittaker», dijo finalmente, «propongo esto. Venga al rancho por una semana de prueba donde puede mostrarme que puede hacer el trabajo, y yo puedo determinar si este arreglo funcionará para ambos. Al final de la semana, ambos podemos decidir si proceder». Los ojos de Samuel se iluminaron con algo que podría haber sido alivio. «Eso es más generoso de lo que me atrevía a esperar, señora Tate. Acepto sus términos». «Muy bien, entonces». Eleanor se ajustó el chal, sintiendo que había cruzado algún tipo de línea invisible. «¿Tiene equipaje?» Samuel levantó una pequeña bolsa de lona que había estado sentada a sus pies. «Solo esto, me temo». El hecho de que todas las posesiones de este hombre cupieran en una sola bolsa pequeña le dijo a Eleanor más sobre sus circunstancias que cualquier explicación verbal podría haberlo hecho. Fuera lo que había perdido en St. Louis, había sido todo. Mientras caminaban hacia la carreta de Abby, Eleanor se encontró observando furtivamente a Samuel Whittaker. Se movía con la gracia de alguien acostumbrado a espacios refinados, pero había una tensión en sus movimientos que sugería que había aprendido a estar alerta, a esperar problemas. Cuando ayudó a Abby a subir a la carreta, sus manos fueron gentiles pero seguras, y Eleanor notó que a pesar de su delgadez, había músculos en sus antebrazos. El viaje de regreso al rancho se hizo en un silencio mayormente incómodo, interrumpido ocasionalmente por observaciones educadas de Samuel sobre el paisaje. Eleanor encontró sus comentarios sorprendentemente perspicaces. Notó detalles sobre la tierra que la mayoría de los forasteros pasarían por alto, y hizo preguntas reflexivas sobre el terreno y el clima que sugerían una mente analítica. Cuando finalmente llegaron al rancho, Eleanor vio su propiedad a través de los ojos de un extraño por primera vez en años. La casa era sólida pero modesta, construida por Thomas con maderas locales y una atención al detalle que se extendía más allá de la mera funcionalidad. Los corrales necesitaban reparaciones,
y había una calidad general de desgaste que hablaba de recursos limitados y demasiado trabajo para muy pocas manos. Samuel se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando la operación con ojos que parecían estar evaluando tanto los desafíos como las posibilidades. Finalmente, se volvió hacia Eleanor con una expresión que había perdido algo de su cautela anterior. «Es hermoso», dijo simplemente, y había una sinceridad en su voz que hizo que algo en el pecho de Eleanor se aflojara ligeramente. «Es trabajo», respondió pragmáticamente, pero se sintió complacida a pesar de sí misma. «El mejor tipo de belleza usualmente lo es», respondió Samuel, y por primera vez desde que lo había conocido, Eleanor sintió una chispa de algo que podría haber sido esperanza. Tal vez, solo tal vez, este extraño en harapos podría sorprenderla después de todo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La chispa de esperanza que Eleanor había sentido duró exactamente hasta el amanecer del día siguiente, cuando encontró a Samuel Whittaker parado en la cocina como un espantapájaros perdido, claramente sin idea de por dónde empezar. «Buenos días, señora Tate», dijo con esa cortesía formal que ya estaba empezando a irritarla. Se había levantado antes que ella, lo cual era algo, pero estaba parado junto a la estufa fría con las manos vacías, como si esperara que alguien más encendiera el fuego. «Buenos días, señor Whittaker». Eleanor se dirigió directamente a la estufa, moviendo sus manos con la eficiencia de años de práctica matutina. «Espero que haya dormido bien en el granero». «Sí, muy bien, gracias». Había una pausa incómoda mientras ella encendía el fuego y ponía la cafetera. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?» Eleanor se detuvo, la caja de cerillas aún en la mano. Era una pregunta razonable, pero la forma en que la hizo, como si estuviera ofreciendo ayudar a su anfitriona con las tareas domésticas en lugar de asumir automáticamente las responsabilidades de un socio de trabajo, le recordó exactamente lo diferentes que eran sus expectativas. «¿Puede ordeñar una vaca?», preguntó. «No», admitió Samuel, «pero puedo aprender». «¿Puede reparar una cerca?». «No, pero ¿puede esquilar una oveja? ¿Castrar un cordero? ¿Manejar un carnero durante la temporada de apareamiento?». Con cada pregunta negativa, vio cómo los hombros de Samuel se hundían ligeramente más. «No», dijo finalmente, «pero señora Tate, como le dije ayer, estoy dispuesto a aprender cualquier cosa que necesite que aprenda». Eleanor lo estudió por un momento, notando la forma en que mantenía la barbilla levantada a pesar de la humillación obvia de su ignorancia. Había orgullo allí, cuidadosamente controlado pero presente. Era algo con lo que podía trabajar. «Muy bien», dijo bruscamente. «Empezaremos con lo básico. Vístase para el trabajo sucio, señor Whittaker. Las próximas 8 horas van a determinar si vale la pena enseñarle el resto». Una hora después, Eleanor se encontró preguntándose si había cometido un terrible error. Samuel había aparecido vestido con lo que claramente eran sus únicos pantalones de trabajo, tan remendados que era difícil determinar cuál había sido el color original. Pero se había arremangado las mangas y la seguía con determinación silenciosa mientras ella le mostraba las tareas más básicas del rancho. El ordeño fue un desastre. Bessie, la vaca más dócil del rebaño, pareció sentir inmediatamente que Samuel no tenía idea de lo que estaba haciendo y expresó su desaprobación con una cola bien dirigida que lo envió tambaleándose hacia atrás en el estiércol. «Más firme», instruyó Eleanor, tratando de mantener la exasperación fuera de su voz. «Ella puede sentir su nerviosismo». «Lo siento», murmuró Samuel, limpiándose el estiércol de su camisa. No sabía que las vacas eran tan perceptivas. A pesar de sí misma, Eleanor sintió que sus labios se curvaban. Los animales siempre saben cuando alguien no está seguro. Es como si pudieran oler el miedo. «Entiendo». Samuel se acercó a Bessie nuevamente, esta vez con más confianza. Como los estudiantes adolescentes, la comparación era tan inesperada que Eleanor se encontró riéndose antes de poder detenerse. ¿Los estudiantes adolescentes atacan con sus colas? «No físicamente», respondió Samuel con una pequeña sonrisa, «pero tienen otras formas de expresar su desdén por la incompetencia». Esta vez, cuando se acercó a Bessie, había una calidad diferente en sus movimientos. Aún era claramente inexperto,
pero había perdido esa tensión nerviosa que había provocado la agresión de la vaca. Para sorpresa de Eleanor, logró extraer casi medio cubo de leche antes de que Bessie decidiera que había tenido suficiente cooperación por un día. No está mal para un primer intento, admitió Eleanor de mala gana. La cara de Samuel se iluminó con algo parecido al placer genuino. ¿De verdad? No se emocione demasiado, le advirtió, pero había menos dureza en su voz que antes. Aún tenemos que revisar las cercas, y puedo prometerle que los postes de cerca no son tan indulgentes como Bessie. Tenía razón. El trabajo de reparación de cercas reveló cada una de las limitaciones físicas de Samuel. Sus manos, aunque callosas de maneras que sugerían algún tipo de trabajo manual reciente, no estaban acostumbradas al trabajo pesado con herramientas. Se las arregló para golpearse el pulgar con el martillo 3 veces en la primera hora, y la forma en que levantaba los postes pesados hizo que Eleanor se preocupara de que se lastimara la espalda. Pero observar a Samuel trabajar también reveló algo que no había esperado. Tenía una mente analítica que se aplicaba a los problemas prácticos, de manera que a menudo resultaba en soluciones inesperadamente elegantes. Cuando se encontraron con una sección de cerca que había sido dañada por un árbol caído, Eleanor estaba preparada para pasar la mayor parte del día desenterrando el tocón y reemplazando varios postes. Samuel estudió la situación durante varios minutos, caminando alrededor del árbol caído y examinando los postes dañados desde varios ángulos. «¿Qué pasa si no quitamos el árbol?», sugirió finalmente. Eleanor frunció el ceño. «¿Cómo vamos a reparar la cerca con un árbol en el camino? ¿Qué pasa si construimos la cerca alrededor del árbol? Mire». Se acercó al punto donde el tronco se encontraba con el suelo. «Si ponemos un poste aquí y otro aquí, podemos usar el tronco mismo como parte de la barrera. Será más fuerte que una cerca normal y nos ahorrará horas de trabajo». Eleanor se encontró considerando la idea a pesar de su escepticismo inicial. Era poco convencional, ciertamente, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. «Eso podría funcionar», admitió lentamente. «¿De verdad?». Samuel parecía tan sorprendido por su aprobación como lo había estado con el éxito del ordeño. «No se emocione», le dijo nuevamente, pero esta vez había un toque de calidez real en su voz. «Aún tiene que construirla». Construir la cerca modificada tomó el resto de la mañana, pero para sorpresa de Eleanor, Samuel se aplicó a la tarea con una concentración que compensaba su falta de experiencia. Sus manos podrían no haber conocido herramientas de trabajo, pero entendía principios de construcción y palancaje que hacían que su trabajo fuera más eficiente de lo que ella había esperado. También notó que tenía una forma gentil pero firme de manejar las herramientas que hablaba de cuidado y respeto por el equipo. Había conocido a vaqueros experimentados que trataban las herramientas como si fueran desechables, pero Samuel limpiaba cada herramienta después de usarla y las colocaba cuidadosamente en sus lugares apropiados. «¿Dónde aprendió a ser tan cuidadoso con las herramientas?», preguntó mientras cargaban el equipo de vuelta al granero. Samuel vaciló por un momento. «Mi padre era carpintero», dijo finalmente. Antes de que las cosas cambiaran, siempre decía que un hombre que no cuidaba sus herramientas no se cuidaba a sí mismo. Era la primera información personal real que había compartido sobre su pasado, y Eleanor se encontró queriendo saber más. Pero algo en la forma en que había mirado hacia abajo cuando mencionó a su padre le dijo que el tema aún era doloroso. La tarde trajo una nueva prueba en forma de Willie Martin, que apareció para sus tareas habituales después de la escuela y claramente quería evaluar al recién llegado. A los 16 años, Willie había estado ayudando en el rancho durante 2 años y tenía opiniones firmes sobre cómo se debían hacer las cosas. «Entonces usted es el nuevo esposo», dijo Willie con la franqueza brutal de la juventud, mirando a Samuel de arriba a abajo con ojos críticos. «Soy Samuel Whittaker», respondió Samuel con la misma cortesía formal que usaba con todos. «Y usted debe ser Willie. La señora Tate me ha contado lo mucho que la ayuda». Willie se irguió ante el cumplido, pero su expresión permaneció escéptica. «¿Sabe algo sobre ovejas?». «Estoy aprendiendo», admitió Samuel. Willie se dirigió a Eleanor. «¿Quiere que le enseñe los conceptos básicos, señora Tate?». Eleanor miró entre los dos, notando la forma en que Willie claramente había asumido una posición protectora hacia ella y el rancho. Era dulce, de una manera que le recordaba lo joven que realmente era,
pero también vio una oportunidad. Creo que sería una excelente idea, Willy. ¿Por qué no le muestras al señor Whittaker cómo manejamos el rebaño durante la alimentación vespertina? Lo que siguió fue una de las experiencias más entretenidas que Eleanor había tenido en meses. Willy, claramente disfrutando su papel como el experto, procedió a darle a Samuel una lección exhaustiva sobre el comportamiento de las ovejas, completa con demostración práctica. Samuel, para su crédito, escuchó con la misma atención seria que probablemente había dado a las conferencias académicas, haciendo preguntas perspicaces que claramente complacieron a Willy. La cosa sobre las ovejas, explicó Willy, llevando al rebaño hacia el corral de alimentación, es que son mucho más inteligentes de lo que la gente piensa, pero también son nerviosas. Si una se asusta, todas se asustan. Como una mentalidad de rebaño, observó Samuel. Exactamente. Pero si conoces a la oveja líder, la que las otras siguen, puedes mover todo el rebaño simplemente dirigiéndola a ella. Eleanor observó a Samuel procesar esta información, viendo cómo aplicaba los conceptos que Willy le estaba enseñando. Cuando llegó el momento de ayudar realmente a mover las ovejas, Samuel no trató de imponer su voluntad sobre los animales. En cambio, observó sus patrones de movimiento, identificó la oveja líder que Willy había señalado y trabajó con Willy para guiar suavemente al rebaño hacia donde necesitaban ir. No está mal, admitió Willy cuando terminaron, sonando sorprendido. La mayoría de la gente trata de perseguir a las ovejas desde atrás, pero usted entendió sobre liderar desde el frente. Tengo un buen maestro, respondió Samuel, y Eleanor pudo ver cómo Willy se sonrojaba de placer ante el cumplido. Mientras caminaban de regreso a la casa al atardecer, Eleanor se encontró reevaluando sus primeras impresiones de Samuel Whittaker. Claramente no era el vaquero experimentado que había imaginado, y físicamente no tenía la fuerza bruta que había pensado que necesitaba. Pero había mostrado una voluntad de aprender que era refrescante, una mente que podía adaptarse a nuevas situaciones, y una gentileza con Willy que hablaba bien de su carácter. «Señor Whittaker», dijo mientras se acercaban a la casa. «Sí, señora Tate. Hizo un buen trabajo hoy». Vio cómo sus hombros se relajaban visiblemente. «Gracias. Sé que no soy lo que esperaba». «No», lo interrumpió. «No lo es, pero tal vez eso no sea algo completamente malo». Esa noche, mientras preparaba la cena, Eleanor se encontró pensando en las pequeñas sorpresas del día. La forma en que Samuel había encontrado esa solución creativa para el problema de la cerca, su paciencia con Willy, la forma en que había escuchado realmente cuando le explicaba las tareas, en lugar de fingir que ya sabía todo. Pero fue al servir la cena cuando llegó la interrupción que había estado temiendo. El sonido de cascos en el patio la hizo mirar por la ventana, y su corazón se hundió al ver a Jonas Fielding desmontando de su caballo. Jonas Fielding era todo lo que Samuel Whittaker no era. Grande, seguro de sí mismo, físicamente impresionante de la manera que la sociedad esperaba de un hombre. A los 42 años, había construido el rancho ganadero más próspero del valle a través de una combinación de trabajo duro, decisiones comerciales inteligentes y una voluntad de ser despiadado cuando la situación lo requería. «Eleanor», gritó desde el patio, su voz llevando el tipo de autoridad casual que venía con la riqueza y el poder social. «Necesito hablar contigo». Eleanor intercambió una mirada con Samuel, quien había aparecido en la puerta de la cocina al sonido de la voz de Jonas. Había algo en la expresión de Samuel, una tensión silenciosa, que le sugirió que entendía instintivamente que este visitante representaba algún tipo de amenaza. «Quédese adentro», le murmuró a Samuel. «Puedo manejar esto». Pero cuando salió al patio, Jonas no estaba solo. Había traído a 2 de sus hombres con él, y la forma en que estaban posicionados, flanqueándolo ligeramente, hizo que el encuentro se sintiera más como una confrontación que una visita social. «Jonas», saludó Eleanor, manteniendo su voz firme. «Es tarde para una visita social». «Escuché que tienes compañía», respondió Jonas, sus ojos moviéndose hacia la casa donde la luz de la lámpara delineaba la figura de Samuel en la ventana. «Pensé que debería venir a conocer a tu nuevo... ¿esposo?». La forma en que dijo la palabra hizo que sonara como una acusación. Eleanor sintió que su espalda se endurecía. «Eso no es asunto tuyo, Jonas. Todo en este valle es asunto mío, Eleanor, especialmente cuando afecta la seguridad y el bienestar de la comunidad.
Dio un paso más cerca, y Eleanor pudo oler el whisky en su aliento. ¿Qué sabes realmente sobre este hombre? ¿De dónde viene? ¿Por qué un hombre viaja hasta aquí para casarse con una mujer que nunca ha conocido a menos que esté huyendo de algo? Samuel Whittaker es un hombre decente, comenzó Eleanor. ¿Samuel Whittaker? Jonas se rió, pero no había humor en el sonido. Ese es un nombre conveniente, fácil de recordar, fácil de inventar. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, Eleanor. Te estoy diciendo directamente que un hombre que aparece de la nada, sin referencias, sin historia verificable, es peligroso. Y no voy a permitir que pongas en peligro a esta comunidad por tu orgullosa negativa a aceptar la realidad de tu situación. Eleanor sintió que la rabia se levantaba en su pecho. Mi situación es que estoy dirigiendo un rancho exitoso. Tu situación, la interrumpió Jonas, dando otro paso más cerca, es que eres una mujer sola que se está ahogando lentamente y es demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Mi oferta aún está sobre la mesa, Eleanor. Un precio justo por tu tierra, y puedo garantizarte un futuro cómodo en la ciudad. Ya te dije, lo que me dijiste fue cuando aún pensabas que podías manejarlo sola. Ahora has traído a un extraño a nuestro valle, un hombre que podría ser cualquier cosa, un ladrón, un asesino, un hombre que huye de la ley. La puerta de la casa se abrió, y Samuel salió al patio. Se movía con cuidado, manteniendo sus manos visibles, pero había algo en su postura que sugería que estaba preparado para problemas. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Samuel, su voz tranquila pero firme. Jonas se volvió para mirarlo, y Eleanor vio cómo sus ojos evaluaron a Samuel de la manera que un depredador podría evaluar a una presa potencial. Así que tú eres el misterioso novio. Debo decir que no pareces gran cosa. Jonas, le advirtió Eleanor, pero él la ignoró. Me pregunto, continuó Jonas, moviéndose para enfrentar a Samuel directamente, ¿qué hace que un hombre abandone todo lo que conoce para venir a este lugar salvaje? ¿Qué tipo de problemas lo estás dejando atrás? Eleanor vio cómo la mandíbula de Samuel se tensaba, pero su voz permaneció nivelada. Los mismos problemas que llevan a cualquier hombre hacia el oeste, imagino. La oportunidad de un nuevo comienzo, o la necesidad de escapar de las consecuencias de tus acciones. Esta vez, Eleanor vio un destello de algo peligroso en los ojos de Samuel. Señor Fielding, sugiero que sea muy cuidadoso con sus acusaciones. Jonas se rió. ¿O qué? ¿Me vas a desafiar? Mira, Eleanor, tu nuevo esposo tiene algo de espíritu después de todo. Creo que deberías irte, dijo Eleanor firmemente. Ahora. Me iré cuando esté listo, respondió Jonas. Y no estaré listo hasta que esté satisfecho de que este hombre no es una amenaza para mi comunidad. Tu comunidad, repitió Samuel tranquilamente. Interesante elección de palabras. Los ojos de Jonas se estrecharon. He estado en este valle durante 20 años, construyendo algo real. No voy a permitir que un vagabundo lo destruya. Nadie está tratando de destruir nada, dijo Samuel. Solo estoy tratando de construir una vida con mi esposa. Tu esposa. Jonas miró entre Eleanor y Samuel con desprecio apenas disimulado. ¿Realmente crees que esa farsa engaña a alguien? Todos saben que esto es solo otro de los esquemas desesperados de Eleanor para aferrarse a algo que debería haber vendido hace mucho tiempo. Eso fue demasiado lejos. Eleanor dio un paso adelante, sus manos cerradas en puños. Sal de mi propiedad, Jonas, ahora. ¿O me harás salir? ¿Tú y tu esposo fingido? La tensión en el patio era palpable ahora, y Eleanor pudo ver que los hombres de Jonas estaban listos para problemas. Pero antes de que la situación pudiera escalar más, Samuel habló nuevamente. Señor Fielding, dijo, su voz aún controlada pero con un filo que no había estado allí antes. Le sugiero que se vaya ahora, mientras aún puede hacerlo con dignidad. Jonas lo estudió por un largo momento, como si estuviera tratando de decidir si valía la pena escalarlo a violencia física. Finalmente, aparentemente decidió que Samuel no valía el esfuerzo. Esto no ha terminado, Eleanor, dijo, volviéndose hacia su caballo. Este valle es demasiado pequeño para secretos, y tarde o temprano vamos a descubrir exactamente quién es realmente tu nuevo esposo. Mientras Jonas y sus hombres se alejaban en la oscuridad creciente, Eleanor se encontró temblando, no de miedo sino de rabia pura. Samuel se acercó a ella, y por primera vez desde que había llegado, extendió una mano como si fuera a tocar su hombro en consuelo,
Luego se detuvo. ¿Está bien?, preguntó en su lugar. Eleanor asintió, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Debería advertirle, dijo finalmente, que Jonas Fielding no va a parar aquí. Si se queda, las cosas van a empeorar antes de mejorar. Samuel la miró durante un largo momento, y ella vio algo endurecerse en su expresión. Señora Tate, dijo tranquilamente, he perdido todo lo que tenía una vez. Mi reputación, mi carrera, mi futuro. No tengo intención de huir nuevamente. En la oscuridad creciente, con el eco de las amenazas de Jonas aún colgando en el aire, Eleanor sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de que no estaba enfrentando sus problemas completamente sola. Tal vez, solo tal vez, había subestimado a Samuel Whittaker. Eleanor se despertó la tercera noche con el sonido del viento aullando alrededor de la casa como una bestia furiosa. Durante un momento, permaneció inmóvil en la cama, esperando que la ráfaga pasara, pero el rugido solo se intensificó. Se levantó y se dirigió a la ventana, apartando la cortina para mirar hacia afuera. Lo que vio hizo que su corazón se hundiera. La tormenta que se había estado gestando durante todo el día finalmente había llegado con toda su furia. La lluvia caía en cortinas horizontales, impulsada por vientos que doblaban los árboles jóvenes casi hasta el punto de quiebre. Pero lo que realmente la aterrorizó fue ver las formas oscuras de las ovejas esparcidas por todo el pasto, separadas de su rebaño y claramente en pánico. «No, no, no», murmuró, buscando rápidamente su ropa más pesada. Una tormenta como esta podía destrozar años de trabajo cuidadoso en una sola noche. Las ovejas asustadas se dispersarían por millas, algunas posiblemente perdiéndose para siempre en la vastedad de Montana. Peor aún, podían lastimarse en la oscuridad, tropezando con agujeros de madriguera o enredándose en cercas caídas. Se vistió rápidamente y salió corriendo de la casa, luchando contra el viento que intentaba arrancarle el sombrero de la cabeza. La lluvia la empapó inmediatamente, fría como hielo contra su piel. A través de la tormenta, pudo ver una luz moviéndose en el granero, y se sintió aliviada al darse cuenta de que Samuel ya estaba despierto. Lo encontró en el granero ensillando su caballo, Charlie, con movimientos que eran más competentes de lo que había esperado. En 3 días, había aprendido lo suficiente sobre los equipos para manejar los conceptos básicos, aunque sus manos aún eran lentas con las hebillas. «Las ovejas», gritó por encima del viento. «Lo sé», respondió él, teniendo que gritar también para ser escuchado. «Las vi desde la ventana del pajar. ¿Qué necesita que haga?» Eleanor sintió una oleada de gratitud por no tener que explicar la urgencia de la situación. «Tenemos que reunirlas antes de que se dispersen demasiado. Algunas ya han roto la cerca del pasto norte». Samuel asintió, terminando de asegurar la silla de Charlie. «¿Cómo las reunimos en esta tormenta?» «Juntos», dijo Eleanor, dirigiéndose hacia Belle, su yegua. «Pero va a ser peligroso. Los animales están asustados, el terreno está resbaladizo, y no podemos ver más de unos pocos metros en cualquier dirección». «Entiendo». Samuel la ayudó a ensillar Belle, sus manos trabajando junto a las de ella con una cooperación que se había desarrollado naturalmente durante los últimos días. «¿Cuál es el plan?» Eleanor vaciló por un momento. En el pasado, cuando Thomas estaba vivo, él habría tomado la iniciativa en una situación como esta. Su instinto era asumir el control completamente, pero algo sobre la forma en que Samuel había hecho la pregunta, sin pánico pero con seria atención, la hizo reconsiderar. «El problema principal es que están dispersas en todas direcciones», explicó mientras llevaban los caballos hacia la tormenta. «Si tratamos de perseguirlas, solo las asustaremos más. Necesitamos encontrar una manera de guiarlas de vuelta al refugio del granero». Samuel se detuvo por un momento, claramente pensando. ¿Qué las mantiene juntas normalmente? Instinto de rebaño. Siguen a la oveja líder como Willie le mostró. ¿Y si pudiéramos encontrar a la oveja líder y usarla para atraer a las otras de vuelta? Eleanor lo miró con nueva consideración. «Buttercup», dijo lentamente. La gran oveja con la marca en forma de diamante en su costado izquierdo. Pero encontrarla en esta tormenta, ¿dónde estaría más probablemente? Eleanor pensó, tratando de visualizar el comportamiento de Buttercup durante tormentas anteriores. Probablemente cerca de los árboles en el lado este del pasto. Le gusta buscar refugio,
pero no va muy lejos del rebaño. Entonces vamos por ella primero. Montaron en la tormenta, y Eleanor inmediatamente se dio cuenta de lo traicionero que se había vuelto el terreno familiar. Lo que normalmente era un paseo de 10 minutos hasta el pasto este, se convirtió en una navegación cuidadosa sobre barro resbaladizo y rocas ocultas. Más de una vez, Belle resbaló en el terreno empapado, y Eleanor tuvo que usar toda su habilidad de equitación para mantenerlos a ambos erguidos. Samuel, para su sorpresa, se las arregló notablemente bien. Charlie era un caballo más tranquilo que Belle, menos propenso a asustarse por el viento y la lluvia, pero aún requería un jinete competente para navegar por las condiciones. Samuel se mantenía al ritmo, inclinándose hacia adelante sobre el cuello de Charlie de una manera que mostraba que había absorbido las lecciones básicas de equitación que Willie le había dado. ¡Allí!, gritó Eleanor, señalando hacia un grupo de formas oscuras huddled bajo un grupo de pinos. A través de la lluvia, pudo distinguir la figura más grande de Buttercup, efectivamente buscando refugio exactamente donde había predicho. Pero acercarse a las ovejas asustadas en la tormenta requería más finura de la que Eleanor había anticipado. Cada vez que se acercaban, los animales se alejaban más en la tormenta, claramente demasiado aterrorizados para reconocer que los humanos estaban tratando de ayudar. «No va a funcionar», gritó Eleanor después de su tercer intento fallido. «Están demasiado asustadas». Samuel se detuvo, estudiando la situación. Incluso en la oscuridad y la lluvia, Eleanor podía ver que estaba pensando intensamente. «¿Qué pasa si no las perseguimos?», gritó finalmente. «¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si creamos un camino para que nos sigan voluntariamente?» Eleanor frunció el ceño, tratando de entender lo que estaba sugiriendo por encima del rugido de la tormenta. Samuel se bajó de Charlie, atar las riendas de manera segura, y comenzó a recoger ramas caídas y escombros de la tormenta. «Ayúdeme a construir una barrera», gritó. «Si podemos crear un embudo que las dirija hacia el granero». La idea era tan poco convencional que por un momento Eleanor dudó, pero mientras observaba a Samuel trabajar, arrastrando ramas pesadas a pesar de la lluvia torrencial, se dio cuenta de que tenía sentido. En lugar de perseguir a las ovejas aterrorizadas, crearían un camino que las guiaría naturalmente hacia la seguridad. Se bajó de Belle y comenzó a ayudar, usando ramas caídas y rocas sueltas para crear barreras improvisadas que dirigirían a las ovejas lejos de los espacios abiertos donde podrían dispersarse más y hacia el camino de regreso al granero. Era trabajo extenuante en las mejores condiciones, pero en la tormenta se volvió casi heroico. Samuel trabajó con una determinación que sorprendió a Eleanor. Sus manos de profesor podrían no haber estado acostumbradas al trabajo manual pesado, pero se aplicó a la tarea con la misma concentración meticulosa que había mostrado al aprender las tareas del rancho. Cuando una rama particularmente pesada se atascó bajo una roca, luchó con ella durante varios minutos en lugar de rendirse, finalmente usando una palanca improvisada para liberarla. «¡Ya casi!», gritó Eleanor, colocando la última barrera en posición. Habían creado un embudo tosco pero efectivo que dirigiría a las ovejas desde su refugio actual hacia el granero. Ahora venía la parte más delicada. Necesitaban asustar suavemente a las ovejas para que se movieran, pero no tanto como para enviarlas corriendo en pánico en la dirección equivocada. «Usted vaya por ese lado», le gritó Eleanor a Samuel, señalando hacia el extremo izquierdo del grupo de ovejas. «Muévase lentamente. Mantenga los brazos extendidos, pero no grite. Queremos que se alejen de usted hacia el embudo». Samuel asintió y se movió hacia posición. Eleanor observó cómo se acercaba a las ovejas, notando que había recordado las lecciones de Willie sobre moverse despacio y evitar movimientos bruscos que pudieran asustar a los animales. Cuando comenzó a caminar hacia ellas, manteniéndose lo suficientemente cerca para dirigirlas pero no tanto como para causar pánico, las ovejas comenzaron a moverse exactamente como habían esperado. Buttercup, fiel a su naturaleza de líder, se dirigió hacia lo que parecía ser la ruta de escape más clara, exactamente el camino que Eleanor y Samuel habían creado. Una por una, las otras ovejas la siguieron, dirigiéndose hacia el embudo improvisado. «¡Está funcionando!», gritó Eleanor, sintiendo un impulso de triunfo a pesar del frío y la lluvia. Pero su celebración fue prematura. Justo cuando las ovejas se acercaban al punto más estrecho del embudo,
Un rayo particularmente fuerte iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las ovejas, ya nerviosas, entraron en pánico total. Buttercup se desvió bruscamente hacia la izquierda, directamente hacia una sección donde la cerca del pasto había sido derribada por un árbol caído. Eleanor vio con horror que si la oveja líder atravesaba esa brecha, todo el rebaño la seguiría hacia el terreno abierto, donde podrían perderse para siempre en la vastedad de la tormenta. Sin pensar, Samuel corrió directamente hacia la brecha, colocándose entre Buttercup y la cerca caída. La oveja grande, con más de 100 libras de músculo y lana mojada, cargó directamente hacia él. ¡Samuel!, gritó Eleanor, aterrorizada de que fuera atropellado. Pero en lugar de tratar de detener físicamente a Buttercup, Samuel hizo algo que mostró una comprensión intuitiva del comportamiento animal que Eleanor no sabía que poseía. Se hizo grande, extendiendo los brazos y su abrigo para crear una barrera visual que bloqueaba la brecha sin amenazar directamente a la oveja. Al mismo tiempo, dejó una ruta de escape clara hacia el camino que querían que tomara. Por un momento que pareció durar una eternidad, Buttercup se detuvo, claramente confundida sobre qué dirección tomar. Luego, con la lógica práctica que caracterizaba a las ovejas líder, eligió el camino de menor resistencia, exactamente el que Samuel había dejado abierto para ella. El resto del rebaño la siguió, y en cuestión de minutos, todas las ovejas estaban dirigiéndose de vuelta hacia la seguridad del granero. Pero la crisis no había terminado. Mientras seguían al rebaño de regreso, Eleanor notó que una de las ovejas más jóvenes, un cordero de apenas 6 meses, había tropezado y caído en un arroyo que se había hinchado con el agua de tormenta. El pequeño animal luchaba contra la corriente, claramente incapaz de salir por sí mismo. Esta vez, Eleanor fue quien reaccionó sin pensar. Se dirigió hacia el arroyo, pero Samuel la alcanzó antes de que pudiera entrar al agua. «Yo iré», gritó. «Soy más prescindible». La declaración la golpeó como una bofetada física. «¡No es prescindible!», gritó de vuelta. Pero él ya se estaba metiendo en el arroyo crecido, luchando contra la corriente que le llegaba hasta las rodillas para alcanzar al cordero que luchaba. Eleanor observó con el corazón en la garganta mientras perdía el equilibrio en las rocas resbaladizas. Se recuperaba y finalmente lograba agarrar al pequeño animal. Sacar al cordero del agua fue más difícil que alcanzarlo. El animal asustado luchó contra los brazos de Samuel y más de una vez parecía que ambos podrían ser arrastrados por la corriente. Pero Samuel mantuvo su agarre, usando su cuerpo para proteger al cordero de las rocas mientras luchaba de regreso a la orilla. Cuando finalmente salió del arroyo, empapado y temblando, con el cordero seguro en sus brazos, Eleanor sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Thomas, el tipo de alivio abrumador que venía de casi perder a alguien que importaba. «¿Está loco?», le gritó, aunque había más preocupación que enojo en su voz. «Probablemente», respondió Samuel, entregándole el cordero. «Pero el pequeño está bien». Mientras cargaba al cordero hacia el granero, Eleanor se encontró mirando a Samuel con nuevos ojos. Durante los últimos 3 días, había estado evaluándolo como trabajador, como presencia práctica en el rancho. Pero esta noche había visto algo diferente. El tipo de coraje silencioso, que no venía de la fuerza física, sino de algo mucho más profundo. Había arriesgado su propia seguridad por un animal que no valía más de unos pocos dólares. Había encontrado soluciones creativas bajo presión extrema, y había trabajado junto a ella como un verdadero socio, no como un empleado contratado tratando de impresionar a su jefe. Cuando finalmente lograron meter a todas las ovejas de vuelta en el granero, ambos estaban empapados hasta los huesos y temblando de frío. Pero mientras Eleanor contaba las cabezas a la luz de la lámpara, se dio cuenta de que no habían perdido ni un solo animal. «Lo logramos», dijo, apenas capaz de creer el éxito de su misión improvisada. «Lo logramos», concordó Samuel, y algo en la forma en que dijo «lo», en lugar de «usted lo logró», hizo que Eleanor se diera cuenta de que por primera vez en 3 años no había enfrentado una crisis completamente sola. Se quedaron allí por un momento en el granero cálido, escuchando el sonido de la lluvia en el techo y la respiración tranquila de las ovejas seguras. Samuel había perdido su sombrero en algún momento durante la noche, y su cabello estaba pegado a su cabeza. Tenía barro en las mejillas
y su ropa estaba desgarrada en varios lugares donde se había enganchado en las ramas. Se veía completamente diferente del profesor pulcro y educado que había llegado 3 días antes. Se veía como un ranchero. «Señor Whittaker», comenzó Eleanor, luego se detuvo. De alguna manera, después de lo que habían compartido esta noche, la formalidad parecía ridícula. «Samuel», dijo suavemente, «después de esta noche, creo que podemos usar nombres de pila». Él se volvió para mirarla, y en la luz tenue de la lámpara, vio algo en sus ojos que hizo que su respiración se detuviera. No era la mirada cautelosa y esperanzada que había llevado durante los últimos 3 días. Era algo más cálido, más seguro. «Eleanor», dijo, probando su nombre en su lengua. «Me gusta cómo suena». Ella sintió que el calor se extendía por su pecho, a pesar de su ropa empapada. «Ven», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la invitación. «Necesitas ropa seca y una comida caliente. Es lo menos que puedo hacer después de esta noche». Mientras caminaban hacia la casa a través de la lluvia que se calmaba, Eleanor se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era una viuda desesperada poniendo a prueba a un extraño no deseado. Ya no era un hombre que mendigaba por una oportunidad de demostrar su valor. Eran socios que habían sido probados por la tormenta y no habían sido encontrados deficientes. Y por primera vez desde que Thomas había muerto, Eleanor comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, no tendría que enfrentar el futuro sola después de todo. El amanecer después de la tormenta trajo una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la violencia de la noche anterior. Eleanor se despertó en su propia cama por primera vez, en días sin la sensación inmediata de pánico que había acompañado sus mañanas desde la llegada de Samuel. En cambio, se encontró recordando la noche anterior con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. La invitación a Samuel para que entrara a la casa había sido espontánea, nacida de la gratitud y el reconocimiento de que había ganado su lugar no solo como trabajador, sino como... ¿qué? ¿Socio? ¿Amigo? La palabra esposo aún se sentía extraña, demasiado cargada de expectativas que ninguno de los dos había articulado completamente. Habían pasado 1 hora junto al fuego, bebiendo café caliente y comiendo el estofado que había preparado temprano en el día. La conversación había sido sorprendentemente fácil, girando alrededor de planes prácticos para reparar los daños de la tormenta, pero salpicada de momentos de humor inesperado y observaciones que revelaban la inteligencia aguda que había comenzado a apreciar en Samuel. Ahora, mientras se vestía para enfrentar las tareas del día, Eleanor se encontró anticipando verlo nuevamente en lugar de temiendo otra jornada de supervisión incómoda. Lo encontró en el granero, ya revisando las ovejas por lesiones de la noche anterior. Se había cambiado a ropa seca, que claramente era su único otro conjunto, tan remendado como el primero pero limpio y cuidadosamente mantenido. Había algo en la forma en que se movía entre los animales que era diferente de los primeros días, más seguro, más natural. «Buenos días», dijo él, levantando la vista cuando ella entró. Ya no había esa formalidad tensa en su voz, reemplazada por algo más cálido. «Buenos días, ¿cómo están?» «Sorprendentemente bien. El pequeño que rescatamos anoche está un poco rígido, pero por lo demás ileso. Buttercup actúa como si fuera la heroína de la operación de rescate». Eleanor se rió, sorprendida por lo natural que se sentía. Esa es Buttercup. Nunca ha conocido una situación de la que no pudiera tomar crédito. Pasaron la mañana evaluando y reparando los daños de la tormenta. Era trabajo constante pero no urgente, el tipo de tarea que permitía conversación mientras trabajaban. Eleanor se encontró compartiendo historias sobre el rancho, sobre Thomas, sobre los primeros años cuando todo era nuevo y aterrador, y esperanzador a la vez. Samuel, a su vez, comenzó a revelar fragmentos de su propia historia, pequeñas piezas al principio, menciones de estudiantes que había amado enseñar, de libros que habían significado algo para él, de una hermana que había admirado. No era mucho, pero Eleanor comenzó a formar una imagen de un hombre que había tenido una vida rica y significativa antes de que algo la destrozara. La tarde trajo una visita inesperada en forma del pastor Silas Green, que llegó con su carreta cargada de suministros médicos y una expresión de preocupación genuina. «Eleanor, querida», dijo mientras bajaba de la carreta, «vine tan pronto como pude.
La señora Henderson me dijo que vio luces en el granero toda la noche. ¿Hubo problemas con la tormenta? Pastor Silas era uno de los pocos hombres en el valle que Eleanor respetaba sin reservas. A los 55 años, había pastoreado la comunidad durante más de una década, ofreciendo sabiduría práctica junto con consuelo espiritual. Había oficiado su boda con Thomas, había estado presente durante su enfermedad final, y había sido uno de los pocos que nunca había sugerido que Eleanor debería vender el rancho y mudarse a la ciudad. Algunas ovejas se dispersaron, explicó Eleanor, pero las recuperamos todas. ¿Las recuperamos? El pastor levantó una ceja, notando el pronombre plural. Eleanor se sintió sonrojar ligeramente. Pastor Silas, me gustaría presentarle a Samuel Whittaker. Samuel, este es el pastor Silas Green. Samuel se acercó, limpiándose las manos en un trapo antes de extender una para estrechar. Pastor Green, es un honor conocerlo. El pastor estudió a Samuel con los ojos perspicaces de alguien acostumbrado a evaluar el carácter de las personas. Señor Whittaker, he oído hablar de usted. Nada bueno, me imagino, respondió Samuel con una pequeña sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por el contrario, Willie Martin no ha parado de hablar sobre el nuevo ranchero que realmente escucha cuando le enseña algo. Esa es alta alabanza viniendo de Willie. Eleanor vio cómo Samuel se relajaba visiblemente ante el cumplido. ¿Le gustaría quedarse a cenar, pastor?, preguntó Eleanor. Me encantaría tener la compañía. Me encantaría, querida. Pero primero, me pregunto si podría hablar contigo en privado por un momento. Eleanor intercambió una mirada con Samuel, quien asintió con comprensión. Estaré revisando las cercas del Pasto Norte, dijo discretamente, alejándose para darles privacidad. Una vez que estuvieron solos, el pastor se volvió hacia Eleanor con una expresión seria. Ha habido charlas en la ciudad, Eleanor. Jonas Fielding ha estado esparciendo rumores sobre tu nuevo esposo. El estómago de Eleanor se hundió. ¿Qué tipo de rumores? Sugiere que el señor Whittaker podría estar huyendo de la ley. Dice que un hombre que aparece sin equipaje, sin referencias, sin historia verificable, debe estar escondiendo algo serio. Eso es ridículo, comenzó Eleanor, pero el pastor levantó una mano. Estoy de acuerdo, pero Jonas tiene influencia, y algunas personas están empezando a hacer preguntas. Me temo que podría haber problemas si no se aborda la situación. Eleanor sintió una oleada de ira protectiva que la sorprendió con su intensidad. ¿Qué está sugiriendo que haga? Habla con el señor Whittaker. Si hay algo en su pasado que podría usarse en su contra, es mejor conocerlo ahora y prepararse para ello. Esa noche, después de que el pastor se fuera, Eleanor se encontró luchando con cómo abordar el tema. Samuel había sido nada más que honesto sobre su falta de experiencia en el rancho, nada más que trabajador y confiable desde su llegada. Pero el pastor tenía razón. Había una diferencia entre privacidad personal y secretos que podrían poner en peligro al rancho o a la comunidad. Lo encontró en el granero, como había llegado a esperar en las tardes, revisando una última vez los animales antes de la noche. Se había convertido en un ritual entre ellos. Esta inspección final, que servía tanto como una oportunidad de planificar el día siguiente, como de simplemente hablar. Samuel, comenzó. Luego se detuvo, insegura de cómo proceder. Él se enderezó desde donde había estado examinando el casco de una oveja. Ha estado callada desde que el pastor se fue. ¿Hay algo de lo que necesitemos hablar? Su franqueza directa hizo que la decisión fuera más fácil. Sí, creo que sí. Se sentaron en las balas de heno que se habían convertido en sus asientos habituales, y Eleanor notó cómo Samuel se preparó, como si hubiera estado esperando esta conversación. Jonas ha estado esparciendo rumores, dijo simplemente. Sugiere que podrías estar huyendo de algo serio. Samuel fue silencioso durante un largo momento, mirando sus manos entrelazadas. Supongo que era inevitable, dijo finalmente. ¿Lo eres? ¿Huyendo de algo serio? Sí, respondió, y la simple honestidad de la admisión fue tanto un alivio como una nueva fuente de preocupación, pero no de lo que Jonas probablemente está insinuando. Eleanor esperó, dándole tiempo para encontrar las palabras. Era profesor en St. Louis, comenzó Samuel, su voz cuidadosamente controlada. Enseñaba en una escuela privada para los hijos de familias prominentes. Era un buen trabajo, respetado. Tenía una vida allí. Se detuvo, y Eleanor pudo ver la lucha en su rostro. Había una familia, los Ashford,
que eran patrocinadores importantes de la escuela. Su hijo, Peter, era uno de mis estudiantes, un niño brillante pero problemático, con una tendencia a la crueldad que sus padres se negaban a reconocer. Eleanor se encontró inclinándose hacia adelante, cautivada a pesar de su aprensión. Peter había estado acosando a otros estudiantes, tomando su dinero del almuerzo, amenazándolos con violencia si informaban. Cuando finalmente intervine, cuando documenté el comportamiento y insistí en que se tomaran medidas disciplinarias, los Ashford se pusieron furiosos. Pero seguramente la administración de la escuela te apoyó. Samuel se rió, pero no había humor en el sonido. Los Ashford donaron 1/3 del presupuesto operativo de la escuela. Cuando amenazaron con retirar su apoyo financiero, la administración comenzó a buscar formas de apaciguarlos. Eleanor comenzó a ver hacia dónde se dirigía la historia y sintió que se formaba un nudo de ira en su estómago. Entonces Peter Ashford presentó una acusación. Afirmó que había estado robando dinero de los estudiantes y culpándolo a él. Sus padres respaldaron la historia. Incluso produjeron evidencia que habían plantado en mi escritorio. ¿Y la escuela les creyó? La escuela no podía permitirse no creerles. La voz de Samuel se volvió amarga. Fui despedido inmediatamente. Los Ashford se aseguraron de que la historia se extendiera por toda la comunidad educativa de St. Louis. En cuestión de semanas, no podía conseguir trabajo en ninguna escuela de la ciudad. Eleanor sintió una oleada de comprensión y furia en nombre de Samuel. ¿Por qué no luchaste contra ello? ¿Por qué no expusiste la verdad? ¿Con qué recursos? Los Ashford tenían dinero, influencia, conexiones legales. Yo tenía mi palabra contra la de uno de los niños más privilegiados de la ciudad y sus padres extremadamente influyentes. Samuel se frotó la cara con ambas manos. Traté de luchar. Gasté todos mis ahorros en abogados que básicamente me dijeron que no tenía caso. Perdí mi apartamento, mis amigos, mi reputación, todo. ¿Y tu familia? ¿No te apoyaron? El dolor que cruzó el rostro de Samuel fue tan agudo que Eleanor se arrepintió inmediatamente de la pregunta. Mi hermana Mary había estado orgullosa de mi posición como profesor. Cuando las acusaciones se hicieron públicas, se avergonzó demasiado para asociarse conmigo. Mi padre murió creyendo que era un ladrón. La última declaración fue dicha tan suavemente que Eleanor apenas pudo escucharla, pero el dolor en su voz era inconfundible. Samuel, dijo gentilmente, lo siento mucho. Pasé 6 meses tratando de reconstruir mi vida en St. Louis. Continuó, como si las palabras, una vez iniciadas, necesitaran salir todas de una vez. Tomé cualquier trabajo que pudiera encontrar, cargando cajas, limpiando edificios, cualquier cosa que me pagara lo suficiente para comer. Pero la historia me había seguido. Los empleadores escuchaban rumores y encontraban razones para despedirme. Eleanor comenzó a entender la delgadez extrema que había notado cuando llegó, la forma en que sus ropas colgaban en su cuerpo. Finalmente, me di cuenta de que tenía que irme, que no tendría futuro en St. Louis mientras los Ashford vivieran allí. Samuel la miró directamente por primera vez desde que había comenzado su historia. Cuando vi tu anuncio, Eleanor, era lo más parecido a la esperanza que había sentido en meses, la oportunidad de comenzar de nuevo, de construir algo real con alguien que no conocía mi pasado. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de la confesión de Samuel colgando entre ellos. Eleanor se encontró procesando no solo la historia misma, sino lo que revelaba sobre el carácter de Samuel. Había elegido defender a un niño vulnerable contra un abusón, incluso cuando sabía que podría costarle caro. Había mantenido su integridad incluso cuando le costó todo lo que tenía. Gracias por contármelo, dijo finalmente. Sé que no fue fácil. ¿Cambias de opinión? ¿Sobre el arreglo? Eleanor lo estudió cuidadosamente. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, la forma en que se había preparado para el rechazo. Vio también la honestidad que había caracterizado cada interacción que habían tenido, la gentileza que había mostrado con Willie, el coraje que había demostrado durante la tormenta. No, dijo firmemente. No cambio de opinión, pero necesitas saber que Jonas no va a parar con rumores. Va a tratar de verificar tu historia, y cuando descubra la verdad, cuando descubra que fui acusado de robo, aunque nunca fui formalmente acusado de un crimen, terminó Samuel con amargura. Entonces tendremos que estar preparados para eso. Eleanor se sorprendió por su propio uso de tendremos. Jonas está buscando cualquier excusa para desacreditarme, para forzarme a vender.
Tu pasado es solo una herramienta que usará hacia ese fin. Samuel la miró con algo parecido al asombro. ¿Estarías dispuesta a enfrentar eso? ¿El escándalo? ¿Las habladurías? Samuel, dijo Eleanor, alcanzando impulsivamente para cubrir una de sus manos con la suya. En la última semana has demostrado más integridad y coraje que la mayoría de los hombres muestran en una vida. Si Jonas Fielding quiere una pelea, puede tenerla. El contacto físico sorprendió a ambos. Eleanor no había tocado intencionalmente a un hombre desde Thomas, y Samuel claramente no había esperado el gesto, pero ninguno de los dos retiró su mano. No merezco tu lealtad, dijo Samuel suavemente. Eso no te corresponde a ti decidir, respondió Eleanor. He visto quién eres, Samuel. He trabajado junto a ti. He visto cómo tratas a los animales, cómo respetas esta tierra, cómo te preocupas por Willie. Las acusaciones falsas de un niño privilegiado y sus padres corruptos no cambian nada de eso. Por primera vez desde que había comenzado su historia, Samuel sonrió genuinamente. ¿Cómo es que una mujer que pensé que estaría buscando un vaquero fuerte y silencioso resultó ser exactamente la persona que necesitaba encontrar? Eleanor sintió que el calor se extendía por su pecho. Tal vez porque ambos entendemos lo que es ser juzgado mal, dijo. Tal vez porque ambos sabemos lo que es luchar por algo en lo que creemos. Se quedaron así durante un largo momento, sus manos todavía tocándose, cada uno viendo algo en el otro que no habían esperado encontrar. Eleanor, dijo Samuel finalmente, hay algo más que necesitas saber. Su corazón se saltó un latido. ¿Qué? No solo vine aquí para escapar de mi pasado. Vine porque cuando leí tu anuncio, por primera vez en meses, pude imaginar un futuro que valiera la pena tener. Las palabras golpearon algo profundo en el pecho de Eleanor, algo que había mantenido cuidadosamente protegido desde la muerte de Thomas. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que este arreglo práctico pudiera convertirse en algo más. Yo también, admitió, la confesión saliendo antes de que pudiera detenerla. Cuando finalmente se separaron para ir a sus respectivos dormitorios, Eleanor se encontró tocando la mano que había sostenido la de él, aún sintiendo el calor de su piel. Por primera vez desde que Samuel había llegado, se fue a dormir sin planificar qué tareas le asignaría mañana para probar su valor. En cambio, se durmió imaginando lo que podría ser desayunar con alguien que la conocía, la entendía, y había elegido quedarse de todos modos. El ataque de Jonas llegó más pronto de lo que Eleanor había esperado, y con una ferocidad que la sorprendió incluso a ella, que había llegado a conocer bien su naturaleza vengativa. La mañana comenzó normalmente. Samuel había desarrollado una rutina eficiente que maximizaba su productividad a pesar de su relativa inexperiencia, y Eleanor se había encontrado dependiendo no solo de su trabajo físico, sino de su perspectiva reflexiva sobre los problemas del rancho. Estaban revisando planes para expandir el pasto norte cuando Willie llegó corriendo desde la ciudad, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. «Señora Tate», jadeó, luchando por recuperar el aliento. «Tiene que venir a la ciudad. Ahora». Eleanor sintió que su estómago se hundía. «¿Qué ha pasado?» «Hay hombres en la oficina del sheriff. Dicen que tienen papeles sobre el señor Whittaker. Jonas está allí, y también el señor Henderson de la estación de tren, y algunos otros hombres de la ciudad». Samuel, que había estado escuchando desde donde estaba reparando una puerta del granero, dejó caer sus herramientas y se acercó. «¿Qué tipo de papeles?», preguntó, aunque por su expresión Eleanor pudo ver que ya tenía una idea. «No, lo sé», respondió Willie, «pero Jonas estaba diciendo cosas sobre acusaciones criminales». Eleanor sintió una oleada de ira tan feroz que por un momento le quitó el aliento. «Ensillen los caballos», le dijo a Samuel. «Vamos a la ciudad». «Eleanor», comenzó Samuel, «tal vez sería mejor si fueras solo». Eleanor se volvió hacia él con ojos llenos de fuego. «¿Para que Jonas pueda destrozarte sin que nadie tome tu parte? No lo creo». El viaje a Cedar Hollow tomó 20 minutos que se sintieron como horas. Eleanor pasó el tiempo planeando exactamente lo que le diría a Jonas Fielding, cada palabra cuidadosamente elegida para causar el máximo daño a su reputación, mientras defendía a Samuel. A su lado, Samuel permaneció principalmente silencioso, pero Eleanor podía ver la tensión en la forma en que sostenía las riendas de Charlie. «Samuel», dijo mientras se acercaban a los límites de la ciudad,
¿Sí? Pase lo que pase allí. No te disculpes por quién eres. No les des esa satisfacción. Él la miró con una expresión que era parte gratitud, parte algo más profundo. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué decir? Práctica, respondió Eleanor secamente. He estado lidiando con hombres como Jonas toda mi vida. La oficina del sheriff estaba más llena de lo que Eleanor había visto jamás. Jonas estaba allí, por supuesto, junto con 3 de sus hombres que obviamente servían más como intimidación que como testigos legítimos. El señor Henderson de la estación de tren se veía incómodo pero estaba presente, así como varios comerciantes de la ciudad que Eleanor reconoció pero con los que rara vez trataba. En el centro de todo estaba el sheriff Martin Carey, un hombre de 50 años que había servido en el cargo durante una década. Eleanor lo respetaba como justo, pero sabía que también era político, consciente de qué lado tenía más influencia en el condado. Eleanor, dijo el sheriff Carey cuando ella entró, con Samuel justo detrás de ella. Me alegra que estés aquí. Tenemos algunas preguntas que necesitan respuestas. Estoy segura de que las tienen, respondió Eleanor fríamente, dejando que su mirada recorriera la habitación antes de asentarse en Jonas, especialmente si Jonas ha estado proporcionando las preguntas. Jonas dio un paso adelante, claramente disfrutando de la situación. Esto no tiene nada que ver conmigo, Eleanor. Esto tiene que ver con el bienestar y la seguridad de nuestra comunidad. ¿De verdad? Eleanor cruzó los brazos. ¿Y exactamente qué amenaza para la comunidad crees que has descubierto? El sheriff Carey se aclaró la garganta. Eleanor, hemos recibido alguna correspondencia de St. Louis sobre el señor Whittaker aquí presente. Parece que hay preguntas sobre su carácter y pasado. ¿Correspondencia de quién?, preguntó Eleanor bruscamente. Jonas sonrió, pero no fue una expresión agradable. De ciudadanos preocupados que pensaron que deberíamos saber sobre el tipo de hombre que habías traído a nuestro valle. Eleanor miró a Samuel, quien había palidecido pero mantenía su postura erguida. ¿Le importaría compartir exactamente qué dice esta correspondencia? El sheriff Carey vaciló, claramente incómodo con toda la situación. Las cartas alegan que el señor Whittaker fue despedido de su posición de enseñanza bajo sospecha de robo, que fue acusado por estudiantes y sus familias de tomar dinero. ¿Fue arrestado?, preguntó Eleanor bruscamente. Bueno, no, pero... ¿Fue acusado formalmente de un crimen? No, pero Eleanor, cuando hay acusaciones de este tipo, cuando hay acusaciones falsas, interrumpió Eleanor, su voz cortando el aire como un látigo, hechas por familias poderosas contra un hombre que no tenía los recursos para defenderse apropiadamente. Jonas se rió. Por supuesto que tomaría su palabra sobre la de ciudadanos respetables. Tomaré la palabra del hombre que arriesgó su propia vida para salvar a uno de mis corderos durante una tormenta, replicó Eleanor. Tomaré la palabra del hombre que ha trabajado de sol a sol en mi rancho durante 2 semanas sin quejarse. Tomaré la palabra del hombre que ha mostrado más integridad en 2 semanas que tú en 2 décadas, Jonas Fielding. Un murmullo corrió por la habitación, y Eleanor vio que varias personas parecían sorprendidas por la vehemencia de su defensa. Eleanor, dijo el sheriff Carey suavemente, entiendo tu lealtad, pero debemos considerar que... Eleanor se volvió hacia él con ojos llenos de fuego. ¿Rumores enviados por enemigos de Samuel desde otra ciudad? ¿Las palabras de hombres que ni siquiera conocen las circunstancias reales? Samuel se aclaró la garganta. Sheriff Carey, si me permite hablar por mí mismo. Por supuesto, hijo. Samuel dio un paso adelante, y Eleanor notó que había recuperado algo de su compostura. Es cierto que fui despedido de mi posición en St. Louis. También es cierto que fui acusado por una familia poderosa de robar dinero de estudiantes. Jonas sonrió con triunfo, pero Samuel continuó. Lo que estas cartas probablemente no mencionan es que las acusaciones vinieron después de que documenté el comportamiento abusivo de su hijo hacia otros estudiantes, que presenté un informe formal pidiendo acción disciplinaria contra un matón que estaba tomando dinero del almuerzo de niños más pequeños y amenazándolos con violencia. La habitación se había vuelto muy silenciosa. Cuando los Ashford se enfrentaron a la posibilidad de que su hijo fuera expulsado, decidieron que era más fácil destruir mi reputación que lidiar con el comportamiento de su hijo. Plantaron evidencia en mi escritorio y entrenaron a su hijo para que mintiera sobre mí. Esa es una acusación muy seria, dijo el sheriff Carey. Es la verdad, respondió Samuel simplemente.
Una verdad que no pude probar en corte porque no tenía recursos para luchar contra una de las familias más ricas de St. Louis. Willie, que había estado parado en la parte trasera de la habitación, de repente se adelantó. «Eso es exactamente algo que haría el señor Samuel», estalló, aparentemente incapaz de contenerse por más tiempo. «Willie», le advirtió el sheriff Carey, pero el muchacho continuó. «Ha estado enseñándome sobre las ovejas, sobre cómo pensar en los problemas diferentes, y siempre me pregunta qué pienso antes de decirme qué hacer. Y vi cómo defendió a la señora Tate contra el señor Fielding. No es un ladrón». «Willie Martin», rugió Jonas, «esto no es asunto tuyo». «Sí lo es». Willie se irguió con toda su altura adolescente. «La señora Tate me ha cuidado desde que tenía 14 años, y el señor Samuel es bueno para ella. Cualquiera con ojos puede verlo». Pastor Silas, que había estado parado silenciosamente cerca de la puerta, se aclaró la garganta. «Si me permiten», dijo, su voz tranquila pero que llevaba la autoridad que venía de décadas de liderazgo respetado en la comunidad. «Por supuesto, pastor», dijo el sheriff Carey. «He tenido la oportunidad de observar al señor Whittaker durante las últimas 2 semanas. Lo he visto trabajar junto a Eleanor con diligencia y respeto. Lo he visto mostrar paciencia con Willie, gentileza con los animales e integridad en todo lo que hace». Pastor Silas hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. «Más importante, he visto el tipo de hombre que elige defender a los vulnerables incluso cuando le cuesta caro. Esa es la marca de un verdadero carácter cristiano, y apoyo completamente a Eleanor en su evaluación de él». La intervención del pastor cambió claramente la atmósfera en la habitación. Varios de los hombres que habían parecido listos para condenar a Samuel ahora parecían menos seguros. Jonas, aparentemente sintiendo que el control de la situación se le estaba escapando, jugó su último as. «Todo esto es muy conmovedor», dijo con desdén, «pero no cambia el hecho de que este hombre fue acusado de robo. ¿Realmente queremos arriesgarnos a tener a alguien así en nuestra comunidad?» «Jonas», dijo una nueva voz desde la puerta, «¿desde cuándo te has vuelto tan preocupado por el bienestar de Eleanor?» Eleanor se volvió para ver a Abby entrando en la habitación, con una expresión en su rostro que Eleanor reconoció como peligrosa. «Abigail», comenzó Jonas, «esto no te concierne». «¿No me concierne?» Abby se rió, pero no había humor en el sonido. «Eleanor es familia, Jonas. Su bienestar me concierne mucho». Abby se movió para pararse junto a Eleanor y Samuel, una declaración silenciosa de solidaridad que no pasó desapercibida para nadie en la habitación. «Y yo, por mi parte», continuó Abby, «he visto cómo Samuel trata a Eleanor, con respeto, con gentileza, como un verdadero socio. Eso es más de lo que puedo decir de algunos otros hombres en este valle». Su mirada se dirigió significativamente hacia Jonas, y Eleanor vio cómo él se puso rígido. «De hecho», continuó Abby, «he estado preguntándome sobre las verdaderas motivaciones detrás de este repentino interés en el pasado de Samuel, especialmente considerando cuántas veces Jonas ha presionado a Eleanor para que venda su rancho». Un murmullo recorrió la habitación nuevamente, y Eleanor vio que varias personas comenzaban a mirar a Jonas con nuevos ojos. El sheriff Carey se aclaró la garganta. «Bueno», dijo, claramente ansioso por resolver la situación, «parece que hay perspectivas diferentes sobre esta situación». «Sheriff», dijo Eleanor firmemente, «mi esposo no ha sido acusado de ningún crimen. Ha sido un miembro trabajador y respetado de esta comunidad durante 2 semanas. A menos que tenga evidencia real de irregularidades, no veo qué propósito sirve esta reunión». «Ella tiene razón», admitió el sheriff Carey. «Sin cargos formales, sin evidencia de crimen real, no hay acción legal que pueda tomar». Jonas se veía furioso. «Esto es un error, sheriff. Están permitiendo que un criminal potencial...» «Jonas», lo interrumpió Pastor Silas firmemente, «sugiero que tengas cuidado con tus acusaciones. La calumnia es un asunto serio». La amenaza implícita colgó en el aire, y Eleanor vio cómo Jonas recalculaba rápidamente su posición. «Esto no ha terminado», murmuró Jonas, pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. «No», concordó Eleanor, «no ha terminado, porque ahora toda la comunidad sabe exactamente qué tan lejos estás dispuesto a llegar para conseguir mi tierra». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Eleanor sintió una mano tocando suavemente su codo. Se volvió para encontrar a Samuel mirándola con una expresión que era parte asombro,
parte algo mucho más profundo. Gracias, dijo simplemente. No me las des, respondió Eleanor. Lo hicimos juntos. ¿Lo hicimos? Eleanor miró alrededor de la habitación que se vaciaba, viendo a Willie organizando orgullosamente los papeles del sheriff, a Abby hablando en voz baja con Pastor Silas, a varios miembros de la comunidad que ahora se acercaban para estrechar la mano de Samuel con expresiones de disculpa. Sí, dijo, sintiendo algo asentándose en su pecho que no había sentido en años. Lo hicimos. Mientras caminaban de vuelta a sus caballos, Samuel se detuvo de repente. Eleanor. Sí, lo que dijiste allí dentro, sobre tomarme la palabra, sobre la integridad, era verdad. Pero no era solo sobre defenderme, ¿verdad? Era sobre defendernos. Eleanor estudió su rostro, viendo la comprensión creciendo en sus ojos. Sí, admitió. Era sobre defendernos. ¿Y qué somos nosotros, Eleanor? La pregunta colgó entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno de los dos había articulado completamente hasta ahora. Somos socios, dijo finalmente. Somos una familia. Somos... Se detuvo, luchando por encontrar las palabras para algo que había crecido tan gradualmente que apenas se había dado cuenta de que estaba sucediendo. ¿Somos reales?, preguntó Samuel suavemente. Eleanor lo miró, viendo al hombre que había arriesgado todo por un principio, que había trabajado incansablemente para ganarse su lugar, que había permanecido a su lado contra las acusaciones y el ostracismo social. Vio al hombre que había comenzado como una solución práctica a sus problemas y se había convertido en algo que no se había atrevido a esperar. Sí, dijo, la palabra saliendo con más certeza de la que había sentido sobre cualquier cosa en años. Somos reales. Cuando montaron para regresar al rancho, Eleanor se encontró pensando no en las tareas que los esperaban o en los desafíos que Jonas sin duda continuaría presentando. En cambio, se encontró pensando en cómo se sentiría despertar cada mañana sabiendo que no enfrentaba el día sola. Por primera vez desde la muerte de Thomas, el futuro se sentía como algo para anticipar en lugar de simplemente soportar. 3 semanas después de la confrontación en la oficina del sheriff, Eleanor se despertó con el sonido de la risa. Por un momento, permaneció inmóvil en la cama, desorientada por la novedad del sonido. Había pasado tanto tiempo desde que la risa genuina había llenado su casa que había olvidado cómo sonaba. Se levantó y se acercó a la ventana para ver a Samuel y Willie en el corral, trabajando con un carnero particularmente obstinado que se había negado a cooperar con los esfuerzos de Esquila. Willie estaba gesticulando dramáticamente, claramente contando una historia, mientras Samuel escuchaba con la atención paciente que había llegado a caracterizar todas sus interacciones con el muchacho. La vista los hizo sonreír. En las semanas desde la confrontación pública de Jonas, Samuel había florecido de maneras que Eleanor no había anticipado. El estrés constante de ocultar su pasado, de esperar siempre la exposición, había desaparecido. En su lugar había emergido un hombre con una confianza tranquila que se extendía a cada aspecto de su trabajo en el rancho. Más importante, había emergido un hombre que ya no se veía a sí mismo como un invitado temporal en la vida de Eleanor, sino como alguien que pertenecía allí. Eleanor se vistió rápidamente y salió a reunirse con ellos, llevando café caliente en 3 tazas. Se había convertido en otro ritual matutino, este momento de planificación tranquila, antes de que el trabajo del día comenzara en serio. «Buenos días», saludó, entregando las tazas. «Buenos días», respondió Samuel, y Eleanor notó el cambio que había ocurrido incluso en esa simple frase. Ya no había la cautela formal que había caracterizado sus primeras semanas. En su lugar había una calidez, una facilidad que hablaba de verdadera pertenencia. Willie me estaba contando sobre su plan para impresionar a Mary Henderson en el baile de la cosecha, dijo Samuel con una sonrisa. Eleanor levantó una ceja. «¿Oh? ¿Y cuál es este plan?» Willie se sonrojó furiosamente. «No es gran cosa. Solo pensé que tal vez podría pedirle que bailara conmigo». «Es un buen plan», dijo Samuel seriamente. «Directo, honesto. Las mejores son siempre las más simples». Eleanor miró entre los dos, notando la forma en que Willie claramente valoraba la opinión de Samuel, cómo había llegado a ver al hombre mayor no solo como un empleador, sino como una especie de figura paterna. Era algo hermoso de ver, esta relación que se había desarrollado tan naturalmente. Hablando del baile de la cosecha,
dijo Samuel, su voz volviéndose ligeramente más formal. Me preguntaba es decir, si sería apropiado que asistiera. La pregunta sorprendió a Eleanor. ¿Por qué no sería apropiado? Bueno, Samuel se encogió de hombros. Aún soy relativamente nuevo en la comunidad, y después de todo el drama con Jonas. Samuel, interrumpió Eleanor firmemente, eres parte de esta comunidad, parte de esta familia. Por supuesto que asistirás. Vio cómo algo se relajaba en sus hombros ante sus palabras, y se dio cuenta de que a pesar de todo lo que habían pasado juntos, él aún a veces dudaba de su lugar aquí. Willie, aparentemente sintiéndose lo suficientemente valiente por el apoyo de Samuel para hacer su propia sugerencia, se aclaró la garganta. También podrían bailar juntos, dijo con la franqueza brutal de la juventud. Todo el mundo sabe que están casados. Sería extraño si no bailaran. Eleanor sintió que el calor se extendía por sus mejillas. El tema de su matrimonio había permanecido extrañamente sin examinar desde la confrontación con Jonas. Habían comenzado a actuar como una pareja casada en muchos sentidos, planificando juntos, trabajando como socios, compartiendo comidas y conversaciones largas por las noches. Pero las formalidades legales y sociales de su unión permanecían en una especie de limbo cómodo que ninguno de los dos había querido examinar demasiado de cerca. Willie tiene razón, dijo Samuel tranquilamente, sus ojos encontrando los de Eleanor. Sería extraño. Había algo en su tono que sugería que no estaba hablando solo sobre las expectativas sociales del baile. Entonces bailaremos, respondió Eleanor, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad de la declaración. El resto de la mañana pasó en trabajo familiar, pero Eleanor se encontró notando pequeños momentos que no había prestado atención antes. La forma en que Samuel automáticamente le pasaba herramientas antes de que se las pidiera. La manera en que naturalmente dividían las tareas sin discusión. El hecho de que cuando Willie se cortó el dedo en un alambre de púas, ambos se movieron simultáneamente para ayudarlo, trabajando juntos para limpiar y vendar la herida con la eficiencia de socios experimentados. Era, se dio cuenta, exactamente el tipo de matrimonio que había tenido con Thomas, pero también algo completamente diferente. Con Thomas, había habido la pasión y la intensidad de los jóvenes enamorados construyendo una vida juntos. Con Samuel, había una comprensión más profunda, una asociación basada en el conocimiento mutuo y el respeto que había crecido gradualmente hasta convertirse en algo que no sabía cómo nombrar. La tarde trajo una visita del pastor Silas, que llegó con una expresión seria que inmediatamente puso a Eleanor en guardia. Eleanor, Samuel, saludó. Me preguntaba si podríamos hablar. Se sentaron en el porche, disfrutando de la brisa fresca que había comenzado a llevar las primeras sugerencias del otoño que se acercaba. Pastor Silas aceptó una taza de té de Eleanor, pero la sostuvo sin beber, claramente luchando con la forma de comenzar la conversación. He venido, dijo finalmente, porque me han hecho algunas preguntas sobre su matrimonio. Eleanor sintió que su estómago se hundía. ¿Qué tipo de preguntas? Jonas ha estado sugiriendo que su unión no es legítima, que fue simplemente un arreglo de conveniencia que nunca fue formalizado apropiadamente. Samuel se puso rígido junto a Eleanor. ¿Y usted qué les ha dicho? Les he dicho que oficié su ceremonia yo mismo, respondió Pastor Silas firmemente, que es una unión bendecida por Dios y reconocida por la ley. Eleanor frunció el ceño. Pero pastor, nunca hemos tenido una ceremonia real. Todo esto comenzó como un arreglo práctico, que ha crecido hasta convertirse en algo real. Terminó Pastor Silas gentilmente. Querida, he estado observando a ustedes dos durante las últimas semanas. He visto cómo se cuidan mutuamente, cómo trabajan juntos, cómo se han convertido en una verdadera familia. En todos los sentidos que importan, ya están casados. Eleanor miró a Samuel, viendo la sorpresa en sus ojos que sabía se reflejaba en los suyos. Lo que estoy sugiriendo, continuó el pastor, es que formalicemos lo que ya existe, una ceremonia real, con testigos reales, para silenciar a Jonas de una vez por todas y para reconocer oficialmente lo que ustedes dos han construido juntos. La propuesta colgó en el aire entre ellos. Eleanor se encontró estudiando el rostro de Samuel, tratando de leer sus pensamientos. ¿Quería esto? ¿Un matrimonio real con todo lo que implicaba? ¿Qué piensas?, preguntó Samuel suavemente, y ella se dio cuenta de que él estaba teniendo la misma lucha interna. Pienso,
dijo Eleanor cuidadosamente, que el pastor tiene razón. En todos los sentidos que importan, ya somos una familia. Pero, Eleanor vaciló, tratando de encontrar palabras para sentimientos que apenas había comenzado a reconocer. Pero quiero estar segura de que esto es lo que ambos queremos realmente. No solo por conveniencia, no solo para silenciar a Jonas, sino porque... ¿Por qué? Porque cuando nos casemos, dijo, la palabra saliendo con más certeza de la que había esperado, quiero que sea porque elegimos estar juntos, porque lo que hemos construido vale la pena hacerlo oficial. Samuel fue silencioso durante un largo momento, sus ojos nunca dejando su rostro. Eleanor, dijo finalmente, cuando llegué aquí, pensé que estaba buscando un lugar para esconderme, un lugar para desaparecer y empezar de nuevo como alguien diferente. Hizo una pausa, pareciendo luchar por encontrar las palabras correctas, pero lo que encontré fue algo que no sabía que estaba buscando. Encontré una casa, encontré propósito, encontré... Se detuvo, luego se enderezó como si hubiera tomado una decisión. Encontré amor. Las palabras golpearon a Eleanor como un rayo físico. Habían trabajado alrededor del concepto durante semanas, hablando de asociación y familia y pertenencia, pero ninguno de los dos había usado esa palabra específica. Samuel, lo sé que no era parte del arreglo original, continuó rápidamente. Sé que buscabas ayuda práctica, no complicaciones emocionales. Pero Eleanor, te amo. Amo tu fuerza, tu determinación, la forma en que luchas por lo que crees. Amo cómo me has hecho sentir que pertenezco a algún lugar nuevamente. Eleanor sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Sabes lo que amo de ti?, preguntó suavemente. ¿Qué? Amo que me veas como un socio igual, no como alguien que necesita ser rescatada. Amo que me hayas dado el espacio para ser fuerte mientras también me permites depender de ti. Amo que hayas hecho que crea en la posibilidad de un futuro que no había imaginado. Se acercaron lentamente, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el hechizo del momento. Entonces, dijo Samuel, ¿es eso un sí a la propuesta del pastor? Es un sí, respondió Eleanor, pero no solo por las razones prácticas. Es un sí, porque quiero casarme contigo, Samuel Whittaker. El hombre real, no el que pensé que necesitaba. Cuando se besaron, fue con la suavidad de las personas que habían aprendido a valorar lo que habían encontrado. No fue el beso apasionado de jóvenes enamorados, sino algo más profundo. El beso de dos personas que habían llegado a conocerse completamente y habían elegido construir una vida juntos. Pastor Silas se aclaró la garganta discretamente. Entonces, ¿debo asumir que están interesados en hacer oficial este arreglo? Sí, dijeron al unísono. Luego se rieron de su sincronización perfecta. Excelente. Propongo que tengamos la ceremonia este sábado, antes del baile de la cosecha. De esa manera pueden celebrar apropiadamente como recién casados. La boda, cuando llegó, fue exactamente lo que Eleanor no sabía que había querido. Simple pero significativa, celebrada en el granero que habían reparado juntos, con Abby y Willie como testigos, y Pastor Silas oficiando con la solemnidad que el momento merecía. Eleanor llevaba su mejor vestido, el azul oscuro que había sido un regalo de Thomas, pero que de alguna manera se sentía apropiado para esta nueva fase de su vida. Samuel había encontrado una camisa nueva en algún lugar, y Willie había insistido en prestarle una corbata que había pertenecido a su padre. Cuando intercambiaron votos, las palabras fueron las suyas propias, creadas en los días anteriores durante largas conversaciones sobre lo que significaba estar casado, no solo legalmente, sino en espíritu. Te prometo, dijo Eleanor, sus manos sosteniendo las de Samuel, ser tu socia en todas las cosas, trabajar contigo, luchar junto a ti, y construir un futuro que honre tanto de donde venimos como hacia donde vamos. Te prometo, respondió Samuel, valorar tu fuerza mientras ofrezco la mía, ser el hombre que mereces, no solo el que necesitas, y amar la vida que hemos construido juntos. Cuando Pastor Silas los declaró esposo y esposa, el beso que compartieron fue observado por lágrimas de alegría de Abby y vítores entusiastas de Willie. Esa noche, en el baile de la cosecha, bailaron juntos por primera vez como una pareja realmente casada. Eleanor se encontró maravillándose de cómo se sentía natural estar en los brazos de Samuel,
cómo encajaban juntos de maneras que nunca había anticipado cuando escribió por primera vez ese anuncio práctico en el periódico. ¿Te arrepientes?, preguntó Samuel mientras giraban lentamente alrededor de la pista de baile improvisada en el granero comunitario. ¿De qué? De no conseguir el vaquero fuerte y experimentado que originalmente querías. Eleanor se rió, recordando esas primeras semanas cuando había estado tan segura de lo que necesitaba. Solo me arrepiento de una cosa, dijo. ¿Qué? De que tomó tanto tiempo darme cuenta de que lo que necesitaba y lo que quería resultaron ser la misma persona. Mientras el baile continuaba a su alrededor, mientras la comunidad que los había aceptado celebraba la cosecha y el comienzo del otoño, Eleanor se encontró pensando en todo lo que había cambiado desde esa mañana ventosa, cuando había tomado la decisión desesperada de buscar un esposo por correspondencia. Había buscado ayuda práctica y había encontrado amor. Había buscado seguridad y había encontrado aventura. Había buscado supervivencia y había encontrado una razón para prosperar. Cuando finalmente regresaron a la casa esa noche, su verdadera casa ahora compartida oficialmente, Eleanor se paró en el umbral y miró la tierra que se extendía bajo la luz de la luna. Todo se veía exactamente igual que antes, pero de alguna manera completamente transformado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Samuel, uniéndose a ella en el porche. En el futuro, respondió Eleanor, sorprendiéndose a sí misma con la respuesta. En la primavera que viene, en los años que vienen, en la familia que hemos comenzado a construir. Samuel la envolvió en sus brazos desde atrás, y Eleanor se apoyó contra él, sintiendo la solidez de su presencia, la calidez de su amor. ¿Sabes lo que me parece más milagroso?, dijo Samuel, su voz suave contra su oído. ¿Qué? Que dos personas que habían perdido tanto pudieran encontrarse mutuamente y crear algo completamente nuevo, algo que ninguno de nosotros sabía que era posible. Eleanor se volvió en sus brazos, estudiando el rostro del hombre que había llegado a ella como un extraño en harapos y se había convertido en su compañero, su amor, su futuro. No fue suerte, dijo finalmente. Fue elección. Elegimos confiar el uno en el otro. Elegimos trabajar juntos. Elegimos amar. ¿Y seguiremos eligiendo? Todos los días, prometió Eleanor, sellando el voto con un beso que sabía a café matutino y sueños nocturnos, a trabajo duro y días tranquilos, a un amor que había crecido desde la practicidad hasta convertirse en algo tan duradero como la tierra misma. Mientras se retiraban finalmente a la casa, a su casa, Eleanor se sintió llena de una gratitud tan profunda que casi la abrumaba. Había comenzado el año convencida de que su futuro era algo que simplemente tenía que soportar. Ahora, con la mano de Samuel en la suya, sabía que el futuro era algo que construirían juntos, un día a la vez, una elección a la vez, una promesa cumplida a la vez. El viento nocturno susurraba a través de los pastos donde las ovejas dormían seguras, llevando consigo las promesas del otoño que se acercaba y la primavera que seguiría, de estaciones que girarían y cambiarían, mientras el amor que había echado raíces en este lugar crecería solo más fuerte con el tiempo. En la distancia, las montañas se alzaban contra el cielo estrellado, eternas e inmutables, testigos silenciosos del milagro que había ocurrido en este pequeño rancho donde dos corazones rotos habían encontrado la forma de sanar juntos. Y Eleanor Whittaker, que una vez había sido Eleanor Tate, se durmió esa noche no con el peso de la soledad presionando contra su pecho, sino con la calidez de la pertenencia, la seguridad del amor verdadero y la profunda satisfacción de una vida finalmente, completamente vivida. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.